Su paso por nuestro país, decíamos, estuvo no hace mucho tiempo en la triple frontera nuestra, ahí en Foz de Iguazú, en un encuentro con movimientos sociales, con centrales sindicales, casi despidiéndose también y dejando como tareas, como mandatos. Uno de ellos recordaba que habría que armar un himno latinoamericano, un himno para el continente. En fin, pero bueno, vamos a recordarlo y agradecemos mucho la posibilidad de conversar un ratito con alguien que estuvo muy cerca del Pepe Mujica, y decimos también para los y las trabajadoras, es interesante ir rescatando lo que estos gobiernos fueron dejando también en materia de ampliación de derechos para los y las trabajadoras. Así que vamos a saludar a Fernando Gambera, dirigente sindical de los bancarios, y está en línea. Fernando, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, los saludamos desde Misiones. ¿Qué tal? Un gusto estar en contacto con ustedes, agradeciéndoles la oportunidad. Efectivamente, como tú introducías, un dirigente sindical que tuve la suerte de ser dirigente sindical cuando Pepe era presidente. Hoy me toma en una especie de transición. Estoy retirándome, ya jubilado de la actividad sindical e incluso empezando una nueva responsabilidad, que es la de las relaciones internacionales del Frente Amplio. Así que bueno, está bueno eso también. Y con todo este sentimiento entreverado, ¿no? De que la veíamos venir, pero que uno no se termina de conformar nunca, ¿no? La tristeza que hoy siente toda la gente en Uruguay sentimos que es compartida por muchísima gente en el mundo. Sí, decíamos un poco, mucha gente lo recuerda, lo conoció después al Pepe Mujica por sus intervenciones en sus expresiones, bueno, sus discursos, y decíamos un poco acá, estaría bueno recordarlo también por sus acciones y por lo que hizo durante su gestión de gobierno pensando en los y las trabajadoras. ¿Cómo habría que recordarlo, y usted que estuvo ahí muy cerca en ese periodo, de el Pepe Mujica presidente en relación al derecho o los derechos de los trabajadores? Bueno, efectivamente el gobierno de él fue el gobierno del Frente Amplio, que estuvo sobre todo signado por lo que se dio a llamar la agenda de derechos, ¿no? Y ahí no solo desde el punto de vista de los derechos laborales, sino de los derechos humanos en general, y en particular lo que fue el matrimonio igualitario, una serie de reivindicaciones que tenían que ver con la agenda de derechos, que más que nada tenía que ver con minorías, ¿no? Y que eso también lo marca. Él además, yo creo que tú nombrabas este último encuentro en Foz de Iguazú, de todas las organizaciones sociales. Él era un tipo preocupado por la gente de a pie y en general, no solo nosotros los trabajadores organizados, sino las luchas sociales en general, y sobre todo en particular se desvivía por lo que era las condiciones de trabajo en el campo, las probabilidades de salir adelante a veces para los más pequeños productores, las familias que viven del trabajo el trabajo rural y demás, ¿no? Y bueno, esto de alguna manera era una seña de identidad. Fíjate que cuando le comentamos lo que era ese encuentro de Foz de Iguazú, él enseguida lo ató con esto que vos también nombrabas, ¿no? Que era que la integración regional, de esa que tanto hablamos y que viene de 40 años de Mercosur y demás, él decía que había que ponerle calor práctico, ¿no? Y darle mística, y por eso hablaba de tener un himno, hablaba de tener una bandera de la región, cuestiones que nos hicieran sentir a todos pertenecientes a la vez, ¿no? Y cuando le contamos que de alguna manera ese encuentro en Foz de Iguazú tenía un poco que ver con eso, ¿no? Con ponerle pueblo a la integración regional, dijo, voy para ahí, y no estamos hablando de mucho tiempo atrás, No. ya
ya tenía más de 80 y recorrió todo ese camino desde Montevideo hasta Foz de Iguazú por tierra, ¿no? En la camioneta con los compañeros y eso creo que lo pinta, ¿no? Uh-huh. Ahí se encontró en ese espacio con Francia Márquez, bueno, y con dirigentes de la región también, ¿no? Y había ganado recién Milei, así que tuvo toda una serie de pronunciamientos hacia lo que nos esperaba también a los argentinos en relación a este gobierno. Sí, claramente hubo un simbolismo muy grande, pero también un pragmatismo que a él lo caracterizaba, ¿no? Y decía, bueno, la integración de la región para poder tener otra posición en el mundo y tener una posición negociadora más fuerte frente a otros bloques de poder a nivel internacional, tiene que estar más allá de los gobiernos y de los colores de los gobiernos de turno. Y debería haber una forma, no a través del consenso como ha sido la tradición en nuestras relaciones internacionales en la región, debería haber una forma de que cada gobierno acompañe hasta donde puede y hasta donde quiere, pero que hubiera posibilidad de hacer algún tipo de síntesis que sirviera para eso, ¿no? Para que la región tuviera otro nivel de fuerza a la hora de negociar con otros bloques como la Unión Europea o como mismo China, ¿no? Uh-huh. Y en eso era, digamos que ocupó los últimos tiempos de su vida, ¿no? En predicar esa integración regional me parece que necesaria y clave para poder pensar en cualquier desarrollo para los países que vivimos por estos lados, ¿no? ¿Qué tal? Miguel Riquelme lo saluda. Escuchaba con atención esto de su estatura como estadista y como estratega también, pero se me hace que también es interesante que busquemos su perfil como convocante, por ejemplo, de la gente más joven. Creo que él tenía una relación muy, muy interesante con la juventud, no solo en Uruguay, porque cuando iba a otros países también mucha gente joven se le acercaba. Sí, mirá, yo tuve varias experiencias en vivo y en directo, ¿no? Con él. Me pidió que lo acompañara a actividades que tuvo en Turquía. Lo acompañé en la presentación de su libro en Italia, cuando se tradujo al italiano. Lo acompañé a un acto, a dos actos, en la previa del Sí a la Paz en Colombia. Uh-huh. Y en todas esas ocasiones hubieron más de un acto en más de una universidad, y lo que a mí siempre me sorprendía con gratamente, ¿no? Era la atención y la avidez con que los jóvenes lo recibían, y no era nada más que una actitud de respeto que podía ser sobre la persona mayor, ¿no? O eso que traemos a veces de épocas anteriores. No, era una actitud de tú a tú y de preguntar y debatir con él, ¿no? Pero con una atención que siempre me llamó la atención. Y sabés que de alguna manera a mí me quedó, ¿no? Muchas de esas veces después con el mate, ¿no? En tiempo muerto, tiempo libre, repetía que nosotros los luchadores sociales teníamos que tener como un objetivo principal, y para sentir que cuando vamos llegando al final de nuestros mandatos y demás, sentir el deber cumplido, que teníamos que tener como objetivo principal asegurar que hubiera no sé si soy textual, pero casi, asegurar que hubiera una barra que nos sucediera y que estuviera después de nosotros, que fueran mejor que nosotros. Y eso me parece que era lo que lo colocaba, tenía un sentido estratégico y de análisis teórico fundamental para formular eso, pero tenía un nivel de pragmatismo aplicándolo con los jóvenes fuertísimo. Y la verdad es que muchas de esas veces quedábamos discutiendo y debatiendo con él la preocupación que a él le generaba en las izquierdas en general y a nivel de nuestro continente la renovación de los cuadros, ¿no?
Eso lo preocupaba mucho y lo ocupaba mucho. Pensaba también en algo que repetía mucho el PP, la cuestión del tiempo, la relación que tenemos con el tiempo, pensando también en esto de los y las trabajadoras, que no debiéramos vivir solo para trabajar, desde un país en el que hoy estamos reportando niveles de sobreexplotación de nuestra fuerza de trabajo cada vez más grande, digamos, ¿no? ¿Cómo era la discusión con ustedes en relación también a las agendas de ese mundo del trabajo vinculado con el tiempo? Sí, nos interpelaba, o por lo menos a mí me tocó estar más de una vez ahí en alguna discusión con él, nos interpelaba mucho respecto a que parece, en ese contexto que vos introducías, parece bastante razonable sin el bastante, que los movimientos sindicales y que los trabajadores reivindiquemos la reducción de la jornada laboral. Pero él a la misma vez nos interpelaba diciendo, pero después no será que van a tener doble empleo y que van a terminar trabajando más y vendiendo más su tiempo, porque esa era la lógica que usaba de razonamiento, ¿no? O sea, cuanto más vendías tu tiempo, en definitiva, vos, uno tiene esa deformación marxista, de decir que uno vende su fuerza de trabajo, pero él lo llevaba si lo había que ponerlo en algún valor de uso y de cambio, lo ponía en el tiempo, ¿no? Vos vendés tu tiempo para consumir más o para tener más de los confort que esta época te vive bombardeando, si te cuenta que cada vez vivís menos, ¿no? Y bueno, creo que ese era uno de las cosas que más enganchaba a los jóvenes en sus planteos, ¿no? Yo creo que los veteranos tenemos que tomar la vida cuenta de eso y ver que hoy la juventud está en las luchas. Yo puedo decir lo que los veo ahora nomás, la semana que viene, en el 20 de mayo, en la marcha del silencio por los desaparecidos aquí en Uruguay. Hay generación tras generación, gurises muy jóvenes que obviamente ni de cerca vivieron lo que pasó aquí en Uruguay, en Argentina y en la región con las dictaduras, y sin embargo están reivindicando la memoria, ¿no? Y el nunca más. Estuvieron en las ollas populares y en las ollas populares todavía resistiendo los efectos de política económica aquí y la pandemia y los efectos de la pandemia, pero están, capaz que analizan o debaten políticamente diferente a nosotros, de repente no todas las luchas los entusiasman de la misma manera, pero están. Entonces, creo que él tenía ese gancho, ¿no? De hablarles como hoy razonan ellos y más de una vez nos dijo, pongan un poco menos de carga teológica y más carga de amor, ¿no? En lo que hablen desde el amor. Y desde el amor. Sí. Y claro, porque todo lo que él planteaba partía de una premisa que era que hoy la lucha es entre democracia y autoritarismo y fascismo y derecha, ¿no? Y entonces, claramente es entre el amor y la libertad de verdad, la libertad que concebimos nosotros, y los que siembran el odio y generan las divisiones en la sociedad, ¿no? Fernando, ¿y cómo lo está despidiendo Uruguay ahora? Y bueno, claramente está conmovido el Uruguay entero, y qué hablar particularmente de Montevideo, ¿no? Donde hubo un cortejo que recorrió la ciudad partiendo de la sede de gobierno, y ahora sus restos allí en el Palacio Legislativo, está desfilando el pueblo por allí. Yo creo que es lo que tenemos que sentir, que esa es su siembra y que ahí está quedando en evidencia, ¿no?
Fernando, mil gracias por este tiempo y bueno, acá también nosotros vamos a recordarlo al Pepe con algo de lo que decías un poco, ¿no? Que en ese primer corte que elegimos, donde él habla de que va a haber otros brazos que van a seguir, que van a levantar desde sus luchas, las banderas y demás, así que bueno, mil gracias, Fernando. No, de nuevo, el agradecido soy yo, nosotros, y que nos den la posibilidad de tener este intercambio con ustedes y con la audiencia, y bueno, y estaremos todas las veces que ustedes crean que sea necesario. Abrazo grande para todos. Muchas gracias, hasta luego.